¿Cuántas veces hemos escuchado decir, yo creo en Dios a mi manera? O todas las religiones nos llevan a Dios. Mi nombre es Héctor y déjame compartirte lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto. Vamos al libro de los Salmos, en el capítulo 1, versículo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Acá el asunto, para que se pueda entender esto, para que podamos entender eso de yo creo en Dios a mi manera, es hacernos la pregunta si realmente conocemos a Dios. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que para conocer a Dios necesitamos fe. ¿Y qué cosa es la fe? La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Qué? ¿Acaso no viene de nosotros la fe? No, la fe viene de Dios. ¿Y cómo así llega la fe al ser humano? La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y qué cosa es la palabra? Te comento lo que dice el libro de Juan. En la primera parte del libro de Juan dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo es Cristo. La palabra es Cristo. Es el puente. Jesucristo es el enviado de Dios. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para poder reconciliar a Dios con el hombre, para que el hombre pueda tener acceso a Dios. Él tuvo que morir en la cruz. Por eso Él es el príncipe de paz, porque reconcilió a Dios con el hombre. Quiero compartirte lo que normalmente se cree, ¿no? Yo creo en Dios a mi manera, y eso significa que yo me invento un Dios tolerante al pecado, un Dios permisivo. Incluso hay personas que dicen, yo creo en Jesús, yo realmente creo en Jesús, pero el Jesús en el que yo creo es un Jesús bueno, es un Jesús que me ama, que ama mi forma de ser. Pero es un Dios totalmente incompatible con Salmos 1, en donde Dios mismo describe al varón perfecto. Nosotros, a veces, cuando no conocemos la Biblia, creemos en un Dios inventado por nosotros mismos, que le llamamos Jesús, ¿no? Que ese Jesús no nos va a salvar. El Jesús que nos va a salvar es el Jesús que está en las Escrituras, el Jesús que te confronta con el pecado. Ese Jesús es el que verdaderamente te va a salvar. Quiero compartirles un verso que está en el libro de Juan. Jesús hablando con Nicodemo. Nicodemo era un maestro, era un fariseo, un principal entre los judíos. Una vez este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Acá Dios nos está diciendo que para poder ver el reino de Dios tenemos que nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay un denominador común entre todos los que han tomado la decisión de seguir a Cristo. No es cuestión de decir, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo con tu prédica, yo estoy de acuerdo con lo que este predicador ha dicho, yo estoy de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios.
Tienes que nacer de nuevo. Por eso que yo estoy acá, para fomentar el acercamiento de las personas del mundo en general a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, dice la Biblia, que es viva y eficaz y tiene poder para salvación. Quiero compartirte otro verso importante, medular, que dice en el capítulo 3, versículo 18, el que en él cree, Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y otro verso más, y que este sí es un versículo que nos muestra la realidad. Mire lo que dijo Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Eso es lo que dice la Biblia. Hazte la pregunta: mis ovejas oyen mi voz. ¿Oyes la voz de Dios? ¿O eres indiferente a las cosas de Dios? Y yo las conozco y me siguen. Dios, Jesucristo, está describiendo a los hijos de Dios. ¿Qué dice Jesús? Mis hijos me siguen. ¿Sigues a Dios? Tenemos que identificar nosotros de que cada segundo, no tengo un reloj cerca, cada segundo que pasa es que Dios manifiesta su misericordia contigo. Misericordia, misericordia, misericordia. ¿Por qué? Porque todavía no has muerto. Todavía puedes arrepentirte, arrepiéntete, deposita tu fe en Cristo y Él te va a hacer una nueva criatura, te va a salvar. No sé si esta sea la última oportunidad que tú tengas para arrepentirte. Hace 7 minutos, 8 minutos, 10 minutos, ha fallecido un médico, amigo de la familia, de mi esposa. Hemos estado orando por él. Tenemos que entender que Dios es soberano. Hemos pedido por la salvación de su alma. Yo no sé si él está ahorita en la presencia de Dios o dónde está. Pero Dios usa esa circunstancia para que yo esté aquí. Me motivó esa noticia para grabar este video, para que tú puedas recibir el Evangelio. ¿Qué cosa es el Evangelio? Son buenas noticias, son buenas nuevas de salvación, que no necesariamente vas a ir al infierno. Si pones y crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. Toma en serio, tu vida está en juego. Eres injustificable, a ti ya se te predicó. Si hasta el momento sigues allí conectado, no vas a tener justificación para con Dios. Estoy muy contento de que Dios me dé el privilegio de poder compartir su palabra. Gracias y mediten en este mensaje. Que la misericordia de Dios se manifiesta cada segundo que pasa. Arrepiéntete, pide perdón por tus pecados, ponte a cuentas con Dios, empieza a seguir a Cristo. Va a ser una decisión que nunca en tu vida, de la que nunca en tu vida te vas a arrepentir. Gracias, y eso sería todo. Muchas gracias.